cristianismo no es una religión, sino una relación. Una relación no con algo viejo y muerto, sino con Cristo, el Cordero vivo de Dios, que vive para siempre. Mi acuso me siembra la casa me torce mantere caldo, se mi acuso me enterraba llorando cuyas, usamente de anzoyas, mi acuso de belleza en me cae. Shalom Adonai, Agape. Amado hermano, amada hermana, hoy quisiera que más allá de un mensaje, compartir una reflexión. ¿Conocéis que en varios mensajes he manifestado la importancia de hablar de la manera adecuada y apropiada? Es decir, llamar las cosas por su nombre, todo en apego a la palabra de Dios. El día de hoy quisiera compartir contigo una reflexión. ¿Habéis leído alguna vez en la Escritura un pasaje que menciona lo siguiente? De lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. ¿Qué entendéis a qué se hace referencia con este pasaje? Es necesario comprender con prontitud, con exactitud y con certeza lo que quiere decir, como muchos pasajes de las Escrituras. Quisiera hacerte y compartir contigo esta pregunta, porque he escuchado muchas veces, en ocasiones, predicaciones, mensajes, donde se menciona que lo vil hace referencia hacia el ser humano. De hecho, hay un canto donde dice: yo me haré más vil. Y yo había entonado ese canto en muchas ocasiones hasta el día de hoy, que me di cuenta a qué hace referencia este pasaje de la Biblia. Primeramente quiero decirte que no se refiere a las personas. No se refiere a las personas por una sencilla razón. ¿Crees tú, amado hermano, amada hermana, que Jehová de los ejércitos, siendo Dios y todo amor, que el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, y que el Señor Jesucristo, que es todo amor y que dio la vida por nosotros y por la salvación, se expresaría y tendría en su corazón expresarse de esa manera acerca del ser humano a quien formó y a quien dio señorío, como está escrito en el libro de Génesis, sobre los peces, sobre las bestias, sobre los animales? ¿Crees tú que en el corazón de Dios estaría expresarse en cuanto al ser humano, quien es corona de su creación, como algo bien? No, por supuesto que no. Sé que coincides conmigo, hermano, hermana.
Por supuesto que Jehová de los ejércitos nunca en su corazón se expresaría así de ninguna manera del ser humano, nunca. Si buscamos el origen de lo que quiere decir vil, es algo malo. Y la Escritura dice: y vio Jehová Dios que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, cuando formó al ser humano. Jehová de los ejércitos nunca, por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu Santo, se expresaría así de a quien formó para señorear, y de quien se agradó al darse cuenta y al conocer de que lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera, y a quien dio simplemente una orden: señorear y reproducirse. Esto ve de lo que habla es lo malo que hay en el mundo, no del ser humano. Menospreciado, de lo menospreciado escogió Dios para dar paso y quitar lo que no es, para dar paso a lo que es. ¿Quién fue menospreciado? ¿Quién realmente? ¿A quién no se le conoció? ¿A quién no se le reconoció? Y hasta estos días, en muchos lugares, sigue sin reconocerse. Por supuesto que el Señor. En Isaías nos está hablando precisamente del siervo. Y sabemos que es el Señor Jesucristo, todo lo comprendemos muy bien. Y se le dio un valor monetario de 30 piezas de plata, por supuesto. Sabemos que eso fue lo que sucedió. Así que aquel varón de dolores es a quien hace referencia de lo menospreciado. Siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre para quitar lo que no era y dar paso a lo que es, a la salvación. Porque el propósito de Jehová de los ejércitos es que nadie se pierda por medio de su Hijo, todos se encuentren en la salvación. Así que Dios, que es todo amor, nunca inspira su Espíritu Santo, nunca el Espíritu Santo inspira una verdad haciendo referencia al ser humano de esa manera. Nunca. El propósito de estos mensajes es, además de conocer y de dar el valor que tiene la palabra, y que por supuesto merece la palabra de Dios, es hablar la verdad por medio de la verdad y llamar las cosas como realmente se les debe conocer. La Escritura nos menciona que las cosas espirituales se disciernen por medio del Espíritu, no hay otra manera. Porque hay cosas que son naturales y hay otras que son del ámbito espiritual. Los mandamientos de Dios se cumplen por amor. Porque el Señor Jesucristo dijo: aquel que me ama, guarda mi palabra. El que me amare, mi Padre lo amará, yo también lo amaré, y vendremos y haremos morada en ellos. En aquellos que guarden mi palabra, que me amen, yo los amaré también. La Escritura en algunos pasajes es muy clara y en otros necesita de discernimiento y de entendimiento por la inteligencia espiritual o sabiduría espiritual de la cual habla la Escritura, que también tenemos, porque tenemos una inteligencia natural, más también una espiritual, la cual nos da la capacidad, el talento de discernir las cosas espirituales, como las señales de los cielos, las señales de los tiempos. En muchas ocasiones hay aspectos naturales en nuestra vida que se disciernen fácilmente con nuestra mente e inteligencia natural.
Mas en otras necesitamos conocer estas verdades por medio de la inteligencia espiritual que se nos dio, por medio de la sabiduría de parte de Dios. La Escritura siempre concuerda en todo aspecto, en todo lo que se muestra y en todo lo que se dice. Es preciso conocer el porqué y hacia dónde, el origen y el hacia dónde vamos. Yo he escuchado en muchas ocasiones y en cuanto a que se busca una sensación para creer que hay una respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Se busca, como dicen en ocasiones, una experiencia sobrenatural, porque así lo mencionan las personas del mundo, siendo que la Biblia nunca maneja este concepto como sobrenatural. Más bien deberíamos de buscar una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Quizás son más palabras, pero son eficaces. ¿Por qué decir algo es sobrenatural cuando somos seres espirituales? Las cosas hay que llamarlas como son. Así que yo preferiría, aunque tardara unos segundos más, que mi palabra fuera eficaz hablando verdades espirituales. Una manifestación poderosa del Espíritu Santo, una manifestación de su gloria en lo que yo puedo tener como respuesta a mi oración, más allá de mis emociones o las sensaciones que pudiera tener, porque al decir sobrenatural, quizá si sabes por qué hemos escuchado bien, yo siento la presencia del Espíritu Santo de esta manera, y hay muchísimas maneras. Una de las maneras en las que el Espíritu Santo se manifiesta como respuesta a tus peticiones es una sensación corporal en cuanto al calor. Eso es posible por el Espíritu Santo. Se siente un calor muy hermoso, muy agradable, y entonces comprendes que hay una manifestación, una respuesta de Dios hacia tus peticiones. Otra es la paz que tú conoces, que tú sientes en tu ser, en tu vida. Es otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, en las cuales puedes comprender que la petición que tú hiciste ya tiene respuesta, de que el Espíritu Santo está escuchándote, que el Señor Jesucristo y por supuesto el Padre, Jehová de los ejércitos. Otra manifestación, porque estamos hablando no de cosas sobrenaturales, estamos hablando de manifestaciones por el Espíritu Santo, las cuales nos hacen comprender que hay respuesta a nuestras oraciones y peticiones. Así que otra manifestación que podemos comprender como una respuesta de parte de Dios es el gozo en nuestro corazón. Cuando tú conoces lo que es el gozo, el cual viene por amor de parte de Dios y por el amor que hay en tu corazón, quizá en ese momento tú estás pasando por algo en tu vida que te permite conocer, ya no digo experimentar, porque la palabra nunca menciona experimentar, la palabra dice degustar. Estoy hablando del buen don, el don celestial, no dice experimentar. Yo no sé de dónde en ocasiones los predicadores hablan con palabras que no están en la Biblia, como si la Biblia no fuera suficiente para que nosotros pudiéramos dar a entender el mensaje como sobrenatural, extranatural, si tú quieres, pudiéramos decir entonces hipernatural, meganatural, yo no sé cuántas cosas, cuántas invenciones de hombre para tratar de dar a comprender algo que nosotros mismos no comprendemos y no conocemos. Y que por supuesto no tiene respaldo del Espíritu Santo porque no es de su inspiración. Así que cuando tú sientes gozo, cuando tú sientes paz, cuando sientes mansedumbre, cuando comprendes lo que es el dominio propio, cuando tienes fe, todas estas manifestaciones, todo esto además de ser dones por el Espíritu Santo son manifestaciones que te pueden ayudar a comprender que hay una respuesta de parte de Dios hacia tus peticiones. La Escritura es tan hermosa que nos dice que el amor lo puede todo. Si tú te acercas con fe a Dios y te acercas con amor,
esperando una respuesta de parte de Él. Las respuestas por el Espíritu Santo son estas y muchísimas más allá de sensaciones corporales, sino en tu ser, en tu vida. Viene la manifestación por el Espíritu Santo y entonces tú comprendes que hay una respuesta de parte de Dios hacia tus oraciones, tus necesidades y tus peticiones. Es mucho más hermoso poder orar con la palabra por muchas razones. Primeramente porque es la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, y conocemos que Dios es veraz y todo lo que Dios ha dicho es verdad. Porque las promesas son verdaderas y se nos dieron desde la eternidad, antes de la eternidad y para la eternidad, con el propósito de prosperar, de conocer a Dios, de acercarnos a Él, de probar el buen don, de gustar el buen don, el don celestial, y también de renovar nuestro entendimiento a fin de pasar al siguiente siglo, como lo dice la Escritura. La Escritura entonces en muchos pasajes es de fácil interpretación para el entendimiento natural que tenemos, y en ocasiones es necesario tener al Espíritu, siempre es necesario tener el Espíritu Santo, pero es necesario tener la interpretación por el Espíritu de Dios. Y créeme que estas interpretaciones son muchísimas, porque tú puedes estudiar un versículo y el Espíritu Santo te puede dar muchas revelaciones acerca de ese versículo con muchos y diferentes propósitos. Algo muy hermoso es que tú, encontrando en un versículo y te das cuenta de que en ese momento de entendimiento en tu vida, lo digo por si alguna persona cree que no alcanza a comprender las Escrituras cuando está leyendo, recuerda lo que hizo Felipe cuando el etíope. Cuando Felipe fue con el etíope se encontraba estudiando la Biblia, un pasaje de Isaías, haciendo referencia al Mesías. Y Felipe pregunta si comprendía, si entendía lo que leía. La respuesta del eunuco fue que necesitaba que alguien le explicara, de otra manera no podía comprender. Así que Felipe fue enviado a ese lugar con el propósito tanto de la salvación, que es lo primero y fundamental, porque a ese fue enviado, porque ya había fe en esta persona y necesitaba solamente que una persona le revelara el propósito de su vida, es decir, al Mesías, al enviado, al Señor Jesucristo, el cual ya había venido. Así que dice que después de bautizarse, él siguió su camino gozoso, y entonces Felipe apareció o se encontró en Azoto porque el Espíritu se lo llevó. Esto es algo verdadero, es algo posible que el Espíritu Santo puede hacer. Trasladar a una persona de un lugar a otro lugar en cualquier región del planeta, incluso hasta el tercer cielo, como sucedió con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Dios no es parte del universo, porque Él es el que hizo todas las cosas. Dios tiene cuidado de todo lo que hizo en el universo, de las leyes que Él estableció con su sabiduría. Hablemos de leyes naturales como es la ley de la física, la ley de la gravedad, del conocimiento que nos dio como son las matemáticas, la capacidad y la elocuencia para hablar. Pero también está lo que son los regalos, de hecho todos por el Espíritu Santo, el entendimiento que nos da, el hablar, interpretar lenguas, los dones espirituales como profecía, los ministerios como el ser maestro, apóstol, pastor, evangelista, intercesor, todos los ministerios, porque son establecidos por Dios. Así que todo lo hace Dios con un propósito, pues recordemos que Dios es Dios de orden y primeramente y también Dios de paz. Dios dice la Escritura que es en todos, mas yo quiero decirte también que no en todos. ¿Por qué te quiero decir esto y por qué te lo aclaro? Porque muchos no quieren aceptar las verdades y vivir en las verdades en la palabra de Dios. Acabo de ver, con profunda tristeza lo digo, una persona del mundo muy famosa, por la cual se ha orado y ha negado el ser parte de la verdad y de las verdades de Dios. Es muy triste que una persona
de más de 50 años dedicado al mundo del espectáculo, como hay muchísimos, no diré nombres porque yo no manejo eso, yo nunca digo, no hablo de nombres de personas que no están en el camino, sino de los compañeros de armas, de milicia, como dijo Pablo, de ellos sí hablo en ocasiones, te hablo de algunos hermanos que se dedican al evangelio y que predican la palabra con amor, sazonada con sal, y lo hacen de todo corazón. Entonces me acabo de dar cuenta de ese tipo de personas, y como esta persona te hago referencia porque dice la escritura que Dios es todos, más yo quiero decirte quiénes son todos. Primeramente, los que somos salvos, los que somos llamados y escogidos. A eso se refiere en todos, por todos, porque Él es Dios soberano, mas no en todos. En todos sí, en todos los escogidos. Pero quiero aclarar esto porque quizá digamos o tomemos en alguna ocasión este versículo de la Biblia, lo encontremos y digamos, no, pues es que son todos. Sí, Dios quiere tener misericordia de todos, mas no todos quieren conocer la verdad. Y aquellos que no quieren conocer la verdad, no quieren caminar en la verdad, porque no quieren que la luz resplandezca en sus vidas. No quieren que la luz de Dios, que el Espíritu Santo y su obra poderosa se manifieste en sus vidas para tener un cambio. Y qué triste es esto, porque yo estoy seguro y te digo que estas personas no tienen amor en su corazón, porque Dios es amor. Dios es amor en todos los que tienen amor, en todos los que son amor, en todos los que son nacidos de Dios, en los cuales no hay falla alguna, porque son perfeccionados en amor por el Espíritu Santo. Pues una de las obras más hermosas, pues todas son hermosas, igual de maravillosas, mas hago referencia a una de las obras del Espíritu Santo, es el amor en una persona. Porque una persona debe cambiar en amor, por amor y hacia amor, con el propósito de que le vaya bien en la vida primeramente, más siendo honestos, primeramente que se salve. Porque una vez que tú das a luz el hombre espiritual, es decir, la salvación en tu vida, te alimentas del Espíritu, de la palabra de Dios, porque los deseos del Espíritu siempre serán las verdades de Dios, porque el Espíritu lo dio Dios, y el Espíritu regresará donde primero estaba, como lo dice el libro de Eclesiastés. Por eso hay también espíritus superiores de parte de Dios, porque Eclesiastés nos menciona que el Espíritu regresará hacia donde estaba primero, es decir, que los espíritus de Jehová vienen de allá, como el de Daniel, el del cual se hace referencia de espíritu superior. Ya he hablado en otros videos acerca de ello. Te recomiendo que si no lo has visto, veas el video de los ciudadanos del cielo, ese lo puedes ver. El de arriba también te lo menciona, el que viene de arriba más bien. Ve ese tipo de mensajes porque te hago referencia a quiénes son ese tipo de personas que tienen un espíritu superior. Todos los espíritus vienen de Jehová de arriba, más un espíritu superior como el de Daniel, el de Moisés, el de David, fueron elegidos de parte de Dios con un propósito para cambiar las cosas. Y es precisamente lo que estamos haciendo muchísimas personas, que comprendemos realmente las verdades de Dios, que estamos en este lugar por un propósito, ya no solo por salvación, porque realmente ya comprendemos que somos salvos. De hecho, la Escritura nos menciona que somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Mas cuando ya comprendimos, cuando estudiamos las Escrituras, mas no por conocimiento humano, cuando el Espíritu Santo decidió revelarnos su propósito en nuestras vidas, entonces nos da los ríos de agua viva y comprendemos las verdades de Dios, y entonces llamamos las cosas como son, así como hizo Adán en el principio, que se le dio el don y el talento para llamar algo que él no conocía cuando nombró a todos los animalitos. Entonces Jehová de los ejércitos, dice la Escritura, que veía para ver qué nombre daría Adán a los animalitos, a lo que él había creado, porque le dio inteligencia y su presencia estaba en su vida. Así que siempre debemos tener como meta la salvación. Los que ya somos salvos tenemos la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, y nada nos puede mover de nuestra manera de pensar. Se llame como se llame, no hay nada que nos pueda cambiar en cuanto a nuestra manera de pensar. En cuanto que debemos estar preparados para presentar defensa a aquellos que nos piden el porqué, o nos demandan o cuestionan o preguntan el porqué de nuestra fe. Basta con que tengamos una palabra
de parte del Espíritu Santo que conozcamos, que hayamos escuchado, que hayamos leído en la Biblia, o que algún evangelista nos haya visto para comenzar a presentar defensa. Es decir, no es para contender, es para convencer, para que el Espíritu Santo convenza a esa persona que quizá no comprende bien las Escrituras, o que está pasando por alguna dificultad en su vida o algún momento en su vida que necesita ya dar a luz. Y el Espíritu Santo permite que lleguemos a esas personas con ese propósito, para que la luz les brille. Porque realmente la Escritura, porque la verdad es que la Escritura dice que debemos resplandecer, y ya es momento de que la iglesia no solo despierte, sino que resplandezca. Levántate y resplandece. Es decir, levántate, no solamente despierta. Si lo viéramos de un modo natural, cuando tú despiertas, lo primero que haces es levantarte. Si tienes como hábito, y no solo como hábito, si en tu corazón está, y te lo recomiendo, que tu primer pensamiento cuando despiertes sea de agradecimiento a Dios. Porque esto te abrirá muchas puertas de bendición de parte de Jehová de los ejércitos, para que te vaya bien durante el día. Porque Jehová de los ejércitos, que vela por nosotros y vela nuestros sueños, está esperando que tú despiertes para darte nuevas oportunidades, nuevas fuerzas, para darle frescura a tu alma por medio de su palabra, es decir, refrescarla, porque la palabra es como un bálsamo, es como agua, y el agua limpia. Tú sabes que el agua tiene esa función. Además de darte lo necesario, indispensable para tu vida, la Escritura nos dice que nuestra alma tiene sed. Y tiene sed de la palabra. Está hablando de nuestra alma. En cuanto a nuestro espíritu, es el pan, pero para el agua tiene sed. Para el alma habla de sed, y es necesaria esta sed para limpiarte. Imagínate que tú tienes en las brasas, estás cocinando algo y empieza a salir humo porque ya está muy caliente. Entonces tú quizás, si estás observando que las llamas empiezan a sobrepasar lo que tú estabas pensando, y eso puede pasarse de cocción, tú quizá tengas como primera opción para apagar esas llamas el lanzar agua sobre eso, porque tú no quieres que se vaya a provocar un incendio. Entonces así pasa con nuestra alma. Tiene necesidad de la palabra, y la palabra dice que son ríos de agua viva. Por eso nuestra alma tiene sed. La palabra también nos menciona de cómo el siervo brama o clama por las aguas. Bien, estamos hablando de que un siervo ciertamente brama o clama de acuerdo a lo que tú hayas leído en la Biblia, porque hay algunas versiones que pueden manejarte una palabra o puedes encontrar otra. Bramar es lo que hace ciertamente un siervo, o clamar, porque la Escritura también dice que se clama y que el siervo clama porque tiene sed. Ese siervo tiene necesidad de la palabra, de llegar a las aguas. Y recuerda que Jehová pastoreará, en aguas mansas nos conducirá. Si juntásemos estos dos versículos, tienen tanta concordancia y tanta verdad, porque primeramente un siervo tiene necesidad de beber. Recuerda que la roca de la cual bebió el pueblo de Israel era Cristo, porque Cristo los acompañaba. Así que un siervo siempre tiene necesidad de la palabra de su Señor, porque esto es la verdad. Cuando el siervo está clamando, debe clamar por alguna razón, porque clama por alguna necesidad de su vida, y estamos hablando de su alma. Y puede ser por tantas razones, porque tiene necesidades alimentarias, necesita quizás de trabajo, estamos hablando ya de personas, quiere que la vaya bien en la vida, necesita la sanidad de alguno de su familia, o simple y sencillamente por agradecimiento. El agradecimiento se da cuando el siervo ya está en las aguas. Primeramente tendrá que buscar, bramar o clamar por esa necesidad, y Jehová de los ejércitos, que es bueno, le da lo necesario para que encuentre y logre llegar a esas aguas. Porque quizá algunas personas piensan que van en el desierto en su vida. Yo he escuchado muchas veces de muchos predicadores que una persona va en el desierto, que este es tu desierto, que enfrenta tu desierto, que Dios está contigo en tu desierto. Y la verdad, si somos muy honestos, el que fue al desierto fue el Señor Jesucristo. También los profetas estuvieron en el desierto como Elías. Más quiero hacer referencia a lo que es verdadero. El Señor Jesucristo, Él fue el que fue enviado por el Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo al desierto, y regresó lleno de poder. Así que una persona, yo quisiera que meditaras en esto.
Realmente, siendo muy honestos, verdaderos y veraces, porque la Escritura dice que somos veraces, Pablo lo dijo, ¿crees tú que tendrías necesidad de ir a un desierto? Yo sé que en lo natural tú no irías a un desierto. Eso es algo fuera de lugar, es algo que nunca harías porque en el desierto no hay absolutamente nada. Ahí hay un terreno árido, hay mucha sed, mucho calor de día y de noche hace muchísimo frío. No hay donde reposar, no hay donde descanses, no hay sombra, no hay nada. A un desierto una persona que comprende las cosas de este mundo comprenderá que no tiene nada que hacer en un desierto. Muchos predicadores toman como base para elaborar discursos o mensajes que este es tu desierto, que estás pasando por un desierto, que Jehová de los ejércitos te quiere probar, pero al final terminan diciendo ten confianza porque Dios va contigo, porque el Señor va contigo. Esto me parece algo muy fuera de lugar, porque el que venció es el Señor Jesucristo. Él sí fue al desierto y fue verídicamente, él sí estuvo 40 días en el desierto y regresó lleno del poder del Espíritu. Así que el Señor te dice hoy, ¿qué necesidad tendrías tú de ir al desierto si yo ya fui por ti, si yo ya vencí? Precisamente fui para que tú no vayas a donde no hay agua, donde no encuentras sombra, donde no hay nada de beber, donde es un terreno donde no puedes descansar, donde no hay sombra, donde no hay quien te pueda hablar de la palabra, donde no hay agua, donde no hay absolutamente nada, ni siquiera una palmera. Aunque yo puedo hacer todas las cosas, yo en ese momento yo no quise hacer salir una palmera para que me diera sombra, te puede decir el Señor, o una roca donde yo pudiera descansar algún momento, porque definitivamente él fue al desierto, él estuvo en el desierto donde no había absolutamente nada, donde no tuvo alimento, y al final de esos 40 días los ángeles le sirvieron. Y yo quiero decirte precisamente qué es lo que le sirvió al Señor. Precisamente lo que le sirvieron fue agua. Y esa agua la guardó el Señor 3 años en su corazón, y esa agua salió y brotó de su costado cuando él terminó la obra. Eso es lo que los ángeles le sirvieron en el desierto en aquel día. Y la guardó con tanto amor, con tanto cuidado en su corazón, porque sabía que era importantísimo, era vital al terminar su obra de salvación. Así que es necesario hablar de la manera adecuada y apropiada y teniendo todo el respeto a la palabra de Dios. Respetamos la palabra de Dios cuando mostramos interés en conocer las Escrituras, cuando oramos, cuando buscamos de la presencia de Dios. Así que si tenemos necesidad de respuesta de parte de Dios a una de nuestras oraciones, las manifestaciones del Espíritu Santo son poderosas, son hermosas, para que la gloria de Jehová de los ejércitos se manifieste en su vida. No pensemos que son experiencias sobrenaturales, porque por eso Pablo hace advertencia de que muchos naufragaron en la fe, es decir, no comprendiendo, no entendiendo lo que realmente son las Escrituras, no comprendiendo. Cualquier persona puede ser entendido, porque el entendimiento primeramente viene del corazón. Entonces viene la sabiduría de tu vida, y tu vida debe estar basada siempre en la palabra de Dios. Tú debes llevar formación conforme a la palabra de Dios, porque ahí están las verdades de Dios, porque Dios es todopoderoso y es el que hizo todas las cosas, y todas sus obras son hechas en amor, por amor y con amor. Recuerda que Jehová de los ejércitos no cambia, y su Hijo es el primero y el último, Alfa y Omega. Ahora bien, yo quisiera hacer referencia un poco a un tema que aún sigue sonando, y yo no sé cuánto tiempo siga sonando, por llamarlo de alguna manera, o se esté mencionando, no sonando, sino que se esté mencionando, y esto es un tema a que a muchos no les agrada, pero pienso yo que es porque su corazón se ha cerrado, se ha negado a la verdad. El diezmo. Sé muy bien que el diezmo no se menciona en el nuevo pacto. Perfecto. Sabemos muy bien que en el antiguo pacto de Malaquías se menciona el diezmo y se menciona cuál es el propósito: abrir las ventanas del cielo y que haya abundancia de pan. Pues hay que llevarlos al alfolí para que en la casa haya abundancia de pan. Ese es el propósito. También pudiéramos mencionar o hacer referencia a que Abraham en cierta manera pagó el diezmo
cuando Melquisedec le salió al encuentro, porque también así lo menciona la Escritura. Y también, siendo honestos, recordemos que el diezmo antes era y siempre ha sido el diezmo, no en cuanto a algo monetario, sino a especie. Ahora bien, si era en especie, el Señor Jesucristo no menciona nada acerca del diezmo más. Recuerda que le preguntaron al Señor que si era lícito pagar o no el tributo al César. Y el Señor Jesucristo dijo: al César da a lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no he venido a quitar o a abrogar la ley, vine a darle cumplimiento, porque la salvación no es por obras. Así que no es cuestión de que querramos o no que si el diezmo está en el antiguo pacto, que si ya no está vigente, porque sería como pensar que si actualmente hay pastores, que si hay profetas, más bien apóstoles. Y claro que hay profetas, que hay apóstoles, que si hay pastoras. Son temas en los que la Escritura es muy precisa en mencionar que la Escritura no es para contender. Y debemos recordar que el que convence es el Consolador, porque es una de sus obras, el convencer a las personas. Así que, ¿por qué te mencioné esto? La palabra nos enseña que el ofrendar es un privilegio en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, si no mal recuerdo. Efesios o Tesalonicenses nos menciona que el ofrendar es un privilegio. Ahora bien, no menciona nada, no menciona la palabra diezmo en el Nuevo Pacto, ¿cierto? No lo menciona el Señor Jesucristo, nunca le hicieron esa pregunta, o al menos no se refleja en las Escrituras, o él nunca mencionó: ustedes tienen que diezmar, nunca lo menciona. Sabemos que Pablo mencionó que el que trabaja puede beber de la leche del rebaño y de lo que hay en el rebaño, y que el obrero es digno de su salario. Y es obvio que está haciendo referencia al diezmo, a que se le debe de ayudar a la familia pastoral, al pastor o todo aquel que se dedica al ministerio, sea profeta, maestro, apóstol, pastor, evangelista, intercesor, obispo, diácono. Aquel que se dedica al ministerio puede participar de lo que hay en el rebaño. Eso es muy claro. Y puede participar, no estamos hablando de diezmo solamente. El diezmo se maneja generalmente como hay que darlo al pastor. Realmente el diezmo no es para el pastor. El diezmo es una muestra de nuestra obediencia hacia la fidelidad que Jehová Dios ha tenido hacia nosotros. Repito, el diezmo es una muestra, es decir, es corresponder con obediencia hacia la fidelidad que Jehová de los ejércitos tiene para con nosotros, porque Él dio primero. Recuerda que el Señor Jesucristo nos amó primero. Él llamó, Él escogió. Bien, hay un pasaje de la Escritura donde dice que las ofrendas son de grato olor para Jehová de los ejércitos, ofrenda agradable. Lo menciona tanto en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto, con diferentes palabras, más el sentido es el mismo. Así que es bueno ofrendar, aunque no se menciona el diezmo. Fíjate lo que hizo la viuda pobre. Sé que este pasaje, y es muy probable que tú ya lo has leído y estés recordando en este momento a qué pasaje me refiero, donde resulta que estaba el Señor Jesucristo en el templo. Entonces comienzan a llegar muchas personas y a depositar en la alcancía de lo que les sobraba. Después llega una viuda pobre, porque así lo dice la Escritura, una viuda pobre donde solo tenía unas blancas, y es lo que depositó en la alcancía. El Señor Jesucristo dijo: en verdad os digo, dijo a sus discípulos, ella ha echado más en la alcancía que todos ellos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, mas ella dio de todo lo que tenía su sustento. Es decir, ella dio todo, no guardó nada en ese momento, aunque era su sustento, ella lo dio con fe, con agradecimiento, porque conocía que Jehová de los ejércitos, Dios Todopoderoso, le podía sostener. Mas ella no estaba esperando, ella obviamente no estaba esperando que le viera nadie, era lo poco que tenía, pero es lo que le agradó a Dios. Y el Señor Jesucristo estaba en ese momento esperando a que esta viuda llegara. Esta viuda pobre, a que ella llegara y observar, y entonces hablar palabra poderosa de Dios para bendecirla, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. En su pensamiento la bendijo, en su corazón la bendijo, y con palabra poderosa al dar testimonio de lo que ella había hecho. Bien, aunque el diezmo
no se menciona, yo quisiera que meditáramos en este día lo que hizo esta mujer, esta viuda. ¿Qué hizo ella? Ofrendó. Ahora bien, cuando ella ofrendó todo lo que tenía de su sustento, no hizo más que el diezmo, porque el diezmo representa un 10%. Eso es diezmar, 10%. Ella dio todo su sustento, es decir, el 100%. Y yo te digo que más del 100% porque lo hizo de todo su corazón y esto agradó a Dios. Entonces, ¿qué hizo ella? Ofrendó e hizo también más que diezmar, porque no dio, si ella tenía 2 blancas, ella pudo guardar con la intención de diezmar, mas decidió dar todo lo que tenía para su sustento, es decir, ella sobrepasó con su fe lo que era el diezmo, dio mucho más todavía, y eso fue del agrado de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios nos enseña que hay poder para hacer riquezas. En el antiguo pacto nos menciona que hay poder en las personas, en sus escogidos, en aquellos que le creen realmente, porque es así, para generar las riquezas, para hacer riquezas. Yo me pregunto, ¿es muy difícil diezmar cuando tienes o cuando no tienes, conociendo ahora lo que hizo la viuda pobre, que con su fe ofrendó y dio del 100%? Y yo te digo que más del 100%, porque brotó la alabanza de su corazón, el agradecimiento y el clamor a Jehová de los ejércitos desde su corazón. Es decir, mucho más que el 100%. No solo diezmó, ella sobrepasó el diezmo. A lo que quiero llegar es que la fe sobrepasa. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es lo mismo el oír la palabra de Dios que el oír por la palabra de Dios. Primeramente, porque fuimos predestinados a conocer de las verdades de Dios, primeramente de la salvación por las Escrituras, por la inspiración del Espíritu Santo, por las Escrituras, porque ahí se habla de la salvación, porque es el punto central de las Escrituras, la salvación. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque estamos predestinados para la salvación, predestinados a escuchar y conocer de la salvación, a participar del buen don, el don celestial, a conocer de las verdades de Dios. Así que debemos comprender las verdades espirituales de parte de Dios, las cuales se comprenden y se conocen por el Espíritu Santo. Es la única manera. A Dios se le agrada con fe y con una actitud de corazón, porque si bien es cierto, Él no se fija en las apariencias, si cuenta mucho la manera de vivir de una persona. Sea humilde o tenga muchas riquezas, mas conviene ser rico siempre para con Dios. ¿Por qué? Porque Pablo también habla de un depósito que él tenía y que le estaba reservado no solamente a su galardón en los cielos, sino que Pablo podía echar mano de ese depósito del cual tenía con Dios. Ese depósito fue toda su carrera, cada oración, cada intercesión, cada milagro, cada sanidad, cada palabra que dio, cada sabiduría, todo. Ese es el depósito de un cristiano. Por eso Jehová de los ejércitos, en cuanto a Pablo, le hace referencia: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad, más bien no le dice en tu debilidad, se le dice en la debilidad. Es decir, le dice: bástate con mi gracia, echa mano de lo que yo ya te di por gracia, le dice a Pablo. Es lo que nos dice hoy, que Jehová de los ejércitos, que nuestro Dios te dio a ti de gracia. Bástate la gracia de Jehová de los ejércitos, es decir, lo que ya te dio, para que tú salgas de esa, o para que tú afrontes ese momento de tu vida en el que tú crees quizá que no encuentras la salida. Por eso se lo dice a Pablo: bástate mi gracia, mi poder
se perfecciona en tu debilidad, es lo que le dice a Pablo. Porque Pablo tenía conocimiento, sabiduría, dones, era profeta, maestro, apóstol, tenía tanta fe y caminaba la fe en la carrera de la fe, iba descubriendo misterios, interpretaba, hablaba lenguas. Tenía la presencia de Dios en su vida, hacía sanidades, milagros, por donde quiera que él iba, se evangelizaba. Es decir, Jehová de los ejércitos le dice: te he dado tanto, ahí están tus tesoros, este es tu depósito, te he dado tanto de gracia, tú has confesado tanto las verdades, has dado testimonio de mi Hijo, así que bástate mi gracia, toma de lo que ya te di de gracia para que tú comiences a resolver esa situación, porque yo te he dado poder, yo te he dado sabiduría, yo te he dado amor, yo te he dado misericordia, yo estoy contigo, mi presencia contigo, así que bástate mi gracia, es lo que te dice Dios hoy. Bástate mi gracia, con los talentos que yo ya te di, tú tienes para salir de esa adversidad, porque debes recordar que yo estoy contigo. Yo te faculté, yo te escogí, yo te llamé con un propósito, cambiar tu vida, que conocieran de mi salvación por medio de ti, tú y los tuyos. La oración eficaz del justo puede mucho y tiene muchos propósitos como nosotros podamos descubrir. Porque la fe, para el que cree y para el que tiene fe, todo es posible. Porque para Dios todo es posible. Así que podemos comprobar una respuesta y comprender una respuesta de parte de Dios a algunas de nuestras peticiones por las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amor, fe, paz, gozo, mansedumbre, benignidad, que además de frutos son manifestaciones en tu vida, que son palpables en tu vida, para que comprendas que ya llegó la respuesta que tú tanto estabas esperando. En este momento el Espíritu de Dios dice: sean llenos del Espíritu, sean llenos de mí. Permitan que yo los llene, porque son vasos. Es lo que quiere el Espíritu Santo y tiene su propósito para que seamos llenos. Porque Dios todas las cosas las hace con un propósito y las hace perfectamente bien. Porque dice la Escritura que sus obras son maravillosas y el Espíritu Santo está perfeccionando la obra que continuó su Hijo Jesucristo, la cual inició Jehová de los ejércitos en nuestras vidas, que su Hijo continuó y que el Espíritu Santo está perfeccionando. Y no solamente perfeccionando, porque uno de los propósitos del Espíritu de Jehová es hermosear la obra que hay en nosotros. Shalom Adonai, Agape. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército. Se levanta un ejército.
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas romper. Oh Señor, somos libres. Tu sangre se caen las cadenas. Oh Señor, somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Somos libres. Oigo cadenas caer. Se caen las cadenas. Oigo cadenas caer. Oh Señor, somos libres. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Koran vastan samtidig justins kustom stända verkskiljen Koren som dig samstadar evasions Kurien joko serticidare Koren som mesto dire viasons Are som besto dire vikustöj Are som mejum vikustöj som dig Och Santa Justins är en så vacker stor i vänster rei Och en så vinsiken så dirrar mig Och en som mest av dig gärna dig Och sända skilja människan der samben så gira mig jag kan så der som här så har det just i tinsen så den så dig gärna dig Santo justiça, manto, silia mansa, daraia, porofonsa, vecchio, silia vensto, diria vecchio santi, vixe, bella hauson, diria, roxan, sendir. Kosam, bescio, vanso, correi, chiusten, bescion, se vinsu, dia, vanse, chiuse, da vanso, bei, chiurusin, dia, sendu, giva, hei. Tu rivistun, stidi, renso, Tu sambetor sende versis Kurva koi hamad tjunsu Aretun betei kiva hei Kuriva tjunsten sidja Vaikun men som der som betjo pei Kurun som disja via kanso tensi Urin som deri kuratei Kuriva kunsu der sabensu Jabesu via karavei Kurin som mesu Vextin diarei Kuren som växtan steri, kura peisu, kuribia sentu giovanza vatten, sio menste, kumpera vesio, vecchio gira vecchi, ku ora ha, sensu harenso di senti, curia hei,
Yetzirah Rakati, Sareki. Mia cosa mi sembra una cosa mi torce mandare caldo. Mia cosa mi enterrava giorno fuori. Usamente gli anzoli. Mia core vede sentire me caldi.